Discípulos de Jesús es el tema de esta mañana, refiriéndonos a la gran comisión dada por Jesucristo a sus apóstoles y a todos sus seguidores. Recordemos lo que es la gran comisión en Mateo 20, verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste discipular y hacer discípulos? Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una gran comisión que asignó Jesucristo a sus seguidores: hagan discípulos alrededor de todo el mundo, bautizándolos, pero importante, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. En el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26, encontramos las siguientes palabras: cuando Pablo y Bernabé se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaron a mucha gente, y los discípulos, nuevamente aquí encontramos, los discípulos fueron llamados cristianos. Los discípulos llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que discípulo son cristianos. Cristianos quiere decir que son discípulos. Todo cristiano debe de ser y es de hecho un discípulo de Jesús. A veces se puede confundir la palabra discípulo con la palabra alumno o estudiante. Alumno o estudiante es el que quiere aprender todo lo que un maestro sabe. Pero discípulo no es solamente que quiere aprender lo que el maestro sabe, sino discípulo es aquel que quiere llegar a ser como su maestro en todas las formas, en su vivir, en su hablar, en su actuar. No es solamente conocimiento. Así que discípulos de Jesús son aquellos que quieren llegar a ser como su maestro. Un maestro o rabino, como se mencionan desde la época de Jesucristo, rabino significa maestro. Un maestro en el tiempo de Jesús era muy diferente a un maestro como hoy día actual lo conocemos. Hoy día un maestro se va a un salón de clases, enseña, tiene los alumnos y les da la clase y los alumnos se van. Muy diferente a como era en la antigüedad, en la época de Jesucristo. Un discípulo es aquel que se cubría del polvo de su rabino. Discípulo es aquel en la época de Jesucristo que se cubría del polvo de su rabino. Y mencionando un poquito más, vamos a ver un video para entender más acerca del polvo de su rabino. Quiero ser la clase de persona que hace lo correcto. Y no solo estoy hablando de las cosas grandes, donde lo bueno y lo malo es obvio y fácil. Hablo de las cosas pequeñas, las sutiles, que no se notan, como ayudar a mi vecina cuando está quitando la nieve de su entrada.
lo que hago cuando nadie está viendo. Es tan fácil dejar escapar esas cosas, en verdad. Y son esa clase de lecciones interminables que hacemos todos los días, que nos moldean en la clase de personas que solemos ser. Eso comenzó el cambio en mí hace poco, porque comencé a creer cosas diferentes sobre mí mismo. Un amigo me dio una explicación sobre la historia de Jesús y sus discípulos que ya había oído, pero que había tomado todo un nuevo significado. Los discípulos de Jesús están en un bote y es medianoche, están cruzando el lago y el viento está soplando y se está poniendo feo, y Jesús llega caminando hasta ellos sobre el agua. Piensan que es un fantasma y le preguntan: Jesús, ¿eres tú? Él contesta: sí, y uno de ellos, Pedro, se sale del bote y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. ¿En qué está pensando Pedro? ¿Y por qué cree que él puede caminar sobre el agua? Me he dado cuenta que la historia tiene un mayor sentido si entendemos bien el contexto. Jesús es un rabino judío, con discípulos judíos que viven en el mundo judío del siglo I. Jesús creció en una región llamada Galilea. Las personas de Galilea pensaban que Dios le había hablado a Moisés, uno de sus más grandes líderes históricos, y que le dio los 5 primeros libros de la Biblia. Esos primeros libros les llamaban la Torá. Torá significa enseñanza o instrucciones o simplemente el camino. La Torá era el centro, el fundamento de sus vidas y era el foco de su sistema de educación. La mayoría de los niños y niñas judíos alrededor de los 6 años iban a la escuela por primera vez para aprender la Torá. Tal vez era en la sinagoga local y se les enseñaba un maestro de la Torá local. El rabino, ese primer nivel de educación, era llamado Beit Sefer y duraba hasta que el niño tenía unos 10 años. En Beit Sefer, la mayoría de los niños memorizaban la Torá y para los 10 años se sabía en el libro de memoria cada palabra: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria. Y al final de Beit Sefer, que era alrededor de los 10 años, la mayoría de los niños ya no iban a la escuela. Estaban aprendiendo el oficio de la familia, aprendiendo el negocio de la familia, aprendiendo cómo manejar un hogar. Pero los mejores de los mejores seguían estudiando, continuaban la educación al siguiente nivel llamado Beit Talmud. El Beit Talmud, los mejores de los mejores que seguían yendo, los que tenían la mayor habilidad natural, memorizaban el resto de las escrituras hebreas, de Génesis a Malaquías, de memoria. Ahora, para finales de Beit Talmud, entre los 14 y los 15, la mayoría de los niños obviamente estaban aprendiendo el negocio de la familia, eran aprendices del oficio familiar con sus padres, pero los mejores de los mejores de los mejores seguían con el siguiente nivel de educación llamado Beit Midrash. Iban con un rabino y le solicitaban a ese rabino convertirse en alguno de sus discípulos. La palabra discípulo en general significa estudiante, pero en general nos referimos a alguien que sabe lo que el maestro sabe. Pero un discípulo era algo mucho más profundo. Un discípulo no quiere saber lo que el rabino sabe. Un discípulo quiere ser como el rabino y aprende a hacer lo que el rabino hace. Los rabinos suelen diferir en cómo interpretan la Torá. Tomamos un verso o un mandamiento y un rabino dirá: esto significa seguir este verso o cumplir este mandamiento de Dios. Pero otro rabino podrá decir: no, creo que significa otra cosa ligeramente diferente. Los diferentes rabinos tienen diferentes sentidos de interpretación sobre cómo viven, interpretan y entienden las escrituras. Un escrito de las interpretaciones de un rabino se llama el Yog del rabino. Así que cuando vas y le pides al rabino convertirte en uno de sus discípulos, lo que tú quieres hacer es tomar el Yog de ese rabino contigo para aprender a saber lo que el rabino sabe y hacer lo que el rabino hace para poder ser como el rabino. Así que vas con él y le dices: rabino, quiero convertirme en uno de sus discípulos. Entonces el rabino te examina. Te va a hacer preguntas sobre la Torá, preguntas sobre los profetas, preguntas sobre la tradición oral, porque el rabino quiere saber: ¿este chico que tengo enfrente podrá hacer las cosas que yo hago?
¿Podrá llevar mi yoke? ¿Tiene la madera suficiente para hacerlo? Y entonces le hace muchas preguntas al chico, y si el rabino piensa que el chico es bueno, que ama a Dios, que ama la Torá, pero no es lo mejor de lo mejor de lo mejor, el rabino le dirá al chico: obviamente amas a Dios y sabes la Torá, pero no tienes lo que se necesita para ser uno de mis discípulos. O el rabino le dirá: ve y continúa con el negocio familiar, continúa con él, es un buen negocio, hazlo por favor. Pero si el rabino piensa que este chico lo tiene todo, que el chico puede hacer lo que él hace, el rabino le dirá a él: ven, sígueme. Entonces el chico de 14 o 15 años dejará a su familia, a sus amigos, a su sinagoga, a su pueblo, y dedicará toda su larga vida para ser como su rabino. Llegará a hacer lo que su rabino hace. Eso es lo que significa ser un discípulo. Y un rabino llega a la ciudad, es un rabino poderoso y tiene a muchos discípulos con él, y ellos hacen todo lo que él quiere por seguirle el paso, pues han dedicado su vida para hacer lo que su rabino hace. Así que si eres un discípulo y has caminado todo el día detrás de tu rabino por estos áridos y polvorientos caminos, estás cubierto del polvo que va dejando tu rabino delante de tu persona. Entonces sucedería algo que entre los sabios de la época le decían a sus discípulos, les decían: espero que estés cubierto por el polvo de tu rabino. Eso es algo que todo el mundo alguna vez ha escuchado y sabe qué significa estar cubierto por el polvo de tu rabino. Para mí, todo esto tiene grandes implicaciones para Jesús y cómo lo entendemos, porque la mayoría de los rabinos comienzan a enseñar alrededor de los 30 años. Y en la Biblia, como a los 30 años, vemos a Jesús caminando por las orillas del mar de Galilea y se encuentra con Pedro y con Andrés, que son pescadores. Y Jesús les dice: vengan, síganme. Si ellos son pescadores, y Jesús los llama para que sean sus discípulos, entonces no están siguiendo a otro rabino. Y si no están siguiendo a otro rabino, entonces no son lo mejor de lo mejor. Y creo que ellos no lo lograron. Y el texto continúa. Dice que de inmediato tiraron las redes y lo siguieron. Eso a mí me pareció siempre algo extraño. Es raro, ¿no lo creen? Simplemente las soltaron y fueron. Algunas de esas películas cristianas no ayudan. Muestran a Jesús caminando por la playa con su bata blanca y con su adorno color azul cielo de concurso de belleza. Su cabello está perfectamente estilizado. Es como anglosajón y llama a los discípulos y ellos van como robots atrás de él. Si lo entienden en su contexto original, el texto comienza a tener sentido. Los rabinos eran las personas más honradas, respetadas y reverenciadas en todos lados. Solo los mejores de los mejores de los mejores podían llegar a ser rabinos. Y este rabino camina por la playa y dice: tú, ven y sígueme. ¿Qué estás diciendo en realidad? Lo que quieres decir es: creo que puedes hacer lo que yo hago. Lo que está diciendo es que tú puedes ser como yo. Claro que dejarías las redes y lo conseguirías. Y el texto continúa y dice que se encuentra con Jacobo y Juan y que están pescando con su padre Zebedeo. Ahora, si está pescando con su padre, están aprendiendo el negocio de la familia. Y si los llaman para ser discípulos, no eran discípulos de otro rabino. Así que Jacobo y Juan no eran buenos y no lo lograron. No son lo mejor de lo mejor. ¿Y cuántos años tienen? ¿15? ¿16? ¿20? No eran hombres viejos, eran jóvenes. Jesús los escoge porque su movimiento es para todos. Es para los ricos y los pobres, para las mujeres, los hombres, los cultos, los incultos. De hecho, ¿cuál es una de las cosas que dicen de ellos más adelante? Más adelante dicen: estos son pescadores incultos. Es para los campesinos y para los eruditos. Es como el movimiento de todos. Los llaman el equipo suplente, los de la banca, los que no son buenos. Los llaman para que sean sus discípulos y cambien el curso de la historia humana.
vamos al asunto de caminar sobre el agua. Cuando tienes a un montón de seguidores donadies y el viento está soplando, las aguas agitadas y ellos están aterrados porque Jesús cruzó el agua para alcanzarlo y ellos piensan que es un fantasma. Entonces Pedro le dice, si eres tú, pídeme que vaya hacia ti. ¿Por qué esta es la primera reacción de Pedro? ¿Por qué dice esto? Si eres tú, dime que vaya hacia ti. Porque él es el discípulo. Pedro ha orientado toda su vida, ha dedicado toda su vida a hacer lo que su rabino hace, aprendiendo a ser como él. Así que si ve a su rabino caminando sobre el agua, lo primero que piensa es, quiero caminar sobre el agua también, quiero ser como mi rabino. Entonces Pedro sale del bote y comienza a caminar sobre el agua, pero comienza a hundirse. Y entonces clama, Jesús, sálvame. Y la Biblia dice que Jesús lo sujeta de inmediato y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, yo siempre había asumido que Pedro había dudado de Jesús, pero Jesús no se está hundiendo. ¿De quién duda Pedro? Duda de sí mismo. Pierde la fe en sí mismo sobre que puede ser como su rabino. Entonces, Jesús no lo habría llamado si no pensara que podía ser como él. Incluso les recuerda esto a sus discípulos en cierto punto. Les dice, esperen. Ustedes no me escogieron, yo los escogí. El rabino no te elige a menos que él crea que tú puedes hacer lo que él hace, que puedes ser como él. Y entonces toda mi vida he escuchado a la gente hablar sobre creer en Dios. Pero Dios cree en nosotros, en ti y en mí. La fe en Jesús es importante, pero ¿qué hay de la fe de Jesús en nosotros? Debe tener fe en nosotros, porque Él deja todo en las manos de sus discípulos. ¿Qué es lo último que Jesús les dice? Ahora ustedes vayan y hagan más discípulos. Creen en las manos de todos esos donadies y ellos lo logran. Qué importante que pudiéramos ser la clase de personas que Dios creó para que fuéramos. ¿Qué tal si Él cree eso? ¿Qué tal si en serio cree que podemos ser la clase de personas que viven como Jesús vivió? La clase de personas que se ponen en acción porque estamos conscientes de las interminables oportunidades alrededor todo el tiempo, para lo bueno, para lo hermoso, para lo verdadero. Jesús tiene fe en que puede seguirlo y que puede ser como Él fue. Él en verdad lo cree. Tal vez crees en Dios, pero comprende que Dios cree en ti. Tal vez tienes fe en Jesús, pero comprende que Jesús cree en que tú puedes ser como Él fue. Una persona con amor, compasión y verdad. Una persona de perdón, de paz y de gracia, de gozo y esperanza. Y comprende que puedes estar cubierto en el polvo de tu rabino, Jesús. Creo que sí se entendió que es un discípulo que se cubre del polvo del rabino, y es que va siguiéndolo, el rabino va adelante y va caminando, y en aquella época el polvo del camino, todo realmente pues iba cubriendo a los que iban atrás, los que iban siguiendo al discípulo. Y una lección muy importante ahí que nos da la fe que Cristo depositó en los apóstoles, incultos que no podían de otra manera llegar a ser como un rabino
judío, porque tenían que saberse de memoria todo el Antiguo Testamento. Mateo 16:24 nos dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Era importante que ellos tenían que olvidarse de toda su forma de actuar, de su forma de vivir, de su forma de hablar, de su forma de resolver los problemas, para ser unos 100% imitadores de su rabino, es decir, de su maestro. Ellos tenían que negarse a sí mismos, y eso requería esfuerzo, sacrificio, que es lo que representa también la cruz, y también deberían continuamente estar siguiendo continuamente a su maestro, a su rabino. Mateo 10:24-25, el Evangelio de Mateo nos dice: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo llegue a ser como su maestro. La meta de un discípulo es llegar a ser como su maestro, actuar como su maestro, pensar como su rabino, su maestro. Y el siervo, su meta es ser como su amo. Un discípulo de Jesús desea aprender, llegar en un proceso, llevar un proceso a llegar a ser como Jesús. Y la pregunta: ¿esta meta es posible o es misión imposible? Misión posible. Si Cristo nos llamó y nos dio el entendimiento para que nosotros entendamos que debemos de seguir a Jesucristo, confía Cristo en que usted y yo podemos llegar a ser como Él, vivir como Él. De lo contrario, no hubiera llamado a los 12 apóstoles. ¿Por qué los llamó? Eran personas incultas, eran pescadores. O sea, humanamente no podían haber llegado nunca a ser como un rabino judío, porque no estaban preparados, no habían estudiado todo lo que tenía que estudiar durante muchos años un rabino. Así que Jesucristo tuvo confianza y fe, como nos dijo en el video. Tenía la fe de que Pedro podía llegar a ser como Cristo, que Andrés y Juan, a pesar de que eran pescadores, podían llegar a ser como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo. Y ya vemos que Pedro siguió ese proceso también, y en Pentecostés ahí demostró que estaba hablando como Cristo, exponiendo las buenas noticias. Tenemos un ejemplo en la Biblia de Timoteo y de Pablo, discípulos verdaderos de Jesús. Fueron verdaderos discípulos, y también esto nos ayuda a comprender cuando nosotros nos constituimos en un discipulador de alguien. Es importante saber cuáles son las características que debe de tener un discipulador, de ayudar a una persona a ser un discípulo de Jesús, y características que debe de reunir un verdadero discípulo de Jesús. Recuerden que en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos. Y hoy día a los cristianos se nos llama, y somos cristianos porque nuestra meta es ser discípulos de Jesús. Y ser discípulo de Jesús significa llegar a ser como Él, hablar como Él, conducirnos como Él humanamente. En 2 de Timoteo 3, verso 1, Pablo le dice a la iglesia y a Timoteo principalmente: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Era un verdadero discípulo? Estaba imitando a su rabino, estaba imitando a Cristo. Su vida era una imitación de Cristo. ¿Es posible lograrlo? 2 de Timoteo 3:1. Ahora Pablo le dice a Timoteo, Timoteo era el discípulo a quien estaba Pablo ayudando en ese proceso de discípulo a llegar a ser como su maestro, como el maestro divino. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido. O sea, Pablo ahí con Timoteo era como el maestro, era el rabino de Timoteo, y Timoteo iba detrás de él, y Pablo le dice: tú has seguido mi enseñanza, seguidor de la enseñanza de Pablo.
ha seguido mi conducta, ha seguido mis propósitos en la vida, ha seguido mi fe, ha seguido mi paciencia, ha seguido mi amor, ha seguido mi perseverancia. Entonces el discipulador está diciéndole, tú estás siguiendo cómo vivo yo, y yo vivo imitando, soy imitador de Cristo. Entonces vean todas las características que le está diciendo Pablo. Tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia que debe de tener un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús, característica que debe de tener su propósito de por vida. Discípulo de Jesús no es alguien que se interese en seguir a Jesús solamente por un corto de tiempo, por la emoción, porque toda la multitud le sigue. No, discípulo es el que tiene el propósito de por vida ser el seguidor de su maestro. Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, verso 4 al 13, dice: no tratamos de agradar a la gente. Es Pablo el que está diciendo, yo no trato de agradar a la gente, sino a Dios, que es el que examina nuestro corazón. Nunca hemos recurrido, vean aquí características de un discipulador verdadero. Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, pero no hemos buscado honores que nos traigan aquí, que nos honren. No hemos buscado. La honra no es de los hombres. Otra característica de un discípulo es como un hijo espiritual, y el discipulador es como el padre que está criando a un hijo espiritual. Por eso Pablo en muchas ocasiones les hablaba a las iglesias que les había enseñado y les había predicado y les decía: hijitos míos, y le decía a Timoteo: hijo mío. ¿Por qué? Era su hijo espiritual. Así como los padres educan a los hijos, también en la forma espiritual Pablo estaba educando a Timoteo, los estaba discipulando. Primera de Tesalonicenses 2, 4 al 13. Los tratamos con delicadeza, como una madre que cría con ternura a sus hijos. Ese es un discipulador. Era lo que hacía Pablo. Estaba tratando a los creyentes, a los que Dios estaba llamando a la iglesia, los estaba tratando con delicadeza, como una madre que está criando con ternura, con amor a sus hijos. Así es el discipulador que está favoreciendo al hijo espiritual que está criando. Así nosotros, dice Pablo, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios. Ahí no para. El discipulador no solamente debe de compartir el evangelio de Dios, sino algo más, como dice Pablo, sino también nuestra vida. Nuestra vida tenemos que compartirla. Tanto llegamos a quererlos, está diciendo Pablo. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatiga para proclamarles el evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche en la crianza de los hijos espirituales para ser verdaderos discípulos. O sea, que se necesita ayudar a crecer a la persona espiritualmente que está siendo llamada para ser un discípulo de Jesús. Necesita un proceso no solamente de enseñanza, sino que también, como los hijos, no solamente necesitan que les demos de alimento, necesitan amor, necesitan cuidado, necesitan consejo, etc. Colosenses 1:28. A Cristo proclamamos, pero no solamente la enseñanza, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Es decir, que lleguen a ser los discípulos. Lo más importante de un discípulo, que llegue a ser, que sea motivado a llegar a ser como su maestro. En otras palabras, que llegue a ser como Jesucristo en su vida. Conducta ejemplar debe de tener también el discípulo de Jesús y el discipulador. Nos dice
continuamos leyendo primera de Tesalonicenses 2, 4 al 13. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos, dice Pablo, con los creyentes, ¿de qué forma? De una manera santa, justa e irreprochable. ¿Estaba Pablo realmente siguiendo a Jesús? ¿Era un verdadero discípulo? Sí, era como su rabino, era como su maestro, y se comportaba de una manera santa, justa e irreprochable ante todas las personas. Otra característica de un discípulo: reconforta con afecto. Reconforta con afecto a un discípulo. Saben también que a cada uno de los hermanos tratamos como trata un padre a sus hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. A un discípulo se le tiene que animar, no solamente enseñar. Conocimiento es una parte, pero eso es solamente una parte del discipulado. Lo más importante es animarlo, a veces consolarlo, a veces exhortarlo, hacerle recomendaciones para que lleve una vida digna de Dios. Es decir, que cada día ese discípulo, esa persona nueva, comience a reflejar la vida de Jesucristo en su vida cotidiana. Un discípulo vive y comparte la palabra de Dios. Así como el discipulador, el discípulo comienza también a vivir lo que está aprendiendo. Si lo que nosotros aprendemos no lo vivimos, pues de nada nos sirve. Nos dice la Biblia, continuamos leyendo, al oír la palabra de Dios que les predicamos, nuevamente Pablo está hablando a los hermanos, les dice, ustedes la aceptaron no como una palabra humana, no aceptaron lo que Pablo exponía como si fueran palabras de Pablo, sino como lo que realmente era y es la palabra de Dios, la cual hace su obra, la cual tiene una acción en los corazones, en las personas. La palabra de Dios que hace su obra en ustedes, los que creen en la palabra. Y si creemos en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo no basta con saberlo, conocerlo o enseñarlo, sino ese Evangelio debe de estar teniendo una acción en nuestra vida, cambiando nuestra vida, cambiando nuestros actos, cambiando nuestras palabras, cambiando nuestra forma de vivir. Recuerden lo que dijo Jesucristo al tentador. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, el todo del hombre no es solamente las cosas materiales. Un discípulo de Jesucristo debe de alimentarse con toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, con el Evangelio que vino a traer Jesucristo, a enseñarlo, debe de ser el alimento de un discípulo. Debe de ser la guía para un discípulo. Debe de ser nuestra guía para cómo vivir con la palabra de Dios y compartirla. Un discípulo tiene comunión personal con Jesús. Los discípulos pasaban todo el tiempo con su rabino. Si iban, como decía el video, ¿verdad? Dejaban su casa, sus naciones, todo lo que hacían, sus actividades, y vivían siempre con el discípulo, estaban siguiéndolo, tenían una comunión verdaderamente estrecha. Comunión quiere decir una unión fuerte, tenían de una manera personal con Jesús. Por eso en el libro de Apocalipsis 3, verso 10 nos dice, yo estoy a la puerta, dice Jesucristo, y llama al corazón de la persona Jesús. Si alguno oye mi voz, es decir, que le escuche, que le entienda, que realmente reconoce que es de Jesucristo y abre la puerta de su mente, de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa descripción de cenar con una persona y la otra persona con nosotros indica una comunión, una relación íntima de la persona que nos invita o que invitamos para tener convivencia en la comida. Y eso es lo que quiere Jesucristo. No simplemente que conozcamos sus palabras, sino que tengamos una relación personal con Él. Que cuando nosotros oramos, le hablamos a Cristo,
estamos nosotros conversando y teniendo una comunión con Él. Cuando leemos los evangelios, Cristo nos está hablando y nosotros escuchamos. Y es una relación íntima en que conocemos a Cristo y Cristo nos conoce más como somos nosotros. El libro de Juan capítulo 14 verso 20 dice: un poco más de tiempo les dijo Jesucristo a sus discípulos y apóstoles, y el mundo no me verá más, y va a partir hacia el cielo, pero ustedes me van a poder ver. Ustedes me van a poder ver a pesar de que yo ascienda a los cielos, porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿De qué estaba hablando Jesucristo? Estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir a ellos, que iba a ser la conexión, la realidad de tener una verdadera comunión con Jesucristo. Juan 14:20 dice: en ese día, en aquel día postrero, conocerán que yo estoy en mi Padre. Es decir, que Cristo está unido profundamente, íntimamente en comunión con su Padre, y que ustedes también están en mí y yo estoy en ustedes. Es una comunión íntima, una comunión tan estrecha del rabino con su discípulo, que el discípulo comienza a parecerse y a ser un imitador de su maestro, y el maestro ama al discípulo y le enseña y se regocija que sea como él. Un discípulo de Jesucristo reconoce la gracia de Dios. La gracia, cuando hablamos de la palabra gracia, estamos hablando de algo inmerecido que Dios nos da. Como inmerecido era el llamamiento que Jesucristo hizo a Juan, a Pedro, a los apóstoles, a Andrés. No les preguntó si sabían toda la Torá, sencillamente les dijo: dejen sus redes y síganme. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes tienen la capacidad de poder ser verdaderamente como yo soy. Y reconocer la gracia es lo que dice Juan 15:16. Cristo les dice: ustedes no me escogieron a mí, no fueron ustedes los que me fueron a buscar. Y a veces nosotros pensamos que nosotros vamos y buscamos y encontramos a Jesucristo, pero nos olvidamos que es Jesucristo el que nos viene a encontrar. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Es decir, ha dado una comisión que sabe que podemos cumplirla, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Palabras de Jesucristo. Un discípulo conoce a Dios a través de Jesús. Conociendo la vida de Jesús, las palabras de Jesús, la actuación y la conducta de Jesucristo, estamos conociendo al Dios invisible, al Padre eterno, creador siempre de todo el universo, el que envió a su Hijo Jesucristo. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Dios el Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Un verdadero conocimiento acerca de Dios, del Dios invisible e inaccesible que ningún hombre ha visto, pero que a través de Jesucristo le conocemos y le amamos, y podemos conocer verdaderamente cómo es Dios el Padre, conociendo la vida, las palabras de Jesucristo. Jeremías 9:23 al 24 nos dice la Biblia: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme, dice Dios, y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, porque es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Entonces, si algo debemos de gloriarnos realmente es llegar a conocer verdaderamente a Jesucristo. En otras palabras, conocer a nuestro rabino perfectamente como discípulo, saber cómo actuaría el rabino, el maestro, en la situación en que yo vivo. ¿Cómo actuaría Cristo en mi situación? ¿Qué diría Cristo a esta persona, a la otra? Ahí comenzaríamos a saber cómo actuaría Jesucristo, y entonces comenzaríamos nosotros a actuar. Un discípulo verdadero de Jesucristo permanece unido a Cristo. No hay otra unión más grande y más fuerte que el discípulo y el maestro.
Juan 15:5 dijo Jesucristo: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que lleva mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Si nuestra vida espiritual va a fructificar, y si nuestra vida espiritual, si nuestra vida, Dios tiene fe de que nosotros podemos llegar a ser como Jesucristo vivió en la tierra, es porque estamos unidos a Cristo. Y el que está unido a Cristo lleva fruto. Pero si estamos separados de Él, si no hay comunión con Él, si no hay un estrechamiento de amistad fuerte con Jesucristo, no se podrá hacer nada. Seguiremos siendo tan carnales y tan humanos como quizás anteriormente lo hemos sido. Pero si permanecemos, como dijo Jesucristo en Juan 15:7-8, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y sean así mis discípulos. Un discípulo de Jesucristo siempre llevará fruto si está unido a Cristo. No es solamente conocimiento, es llevar fruto. Es decir, que se vea en la vida de ese discípulo que cada día se parece más a su maestro. Un verdadero discípulo de Jesús ama a los hermanos, así como el discipulador ama a aquellos que está ayudando en el proceso de discipulado. Juan 13:35 nos dice claramente el Evangelio: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? Si tienen amor los unos con los otros. Entre discípulo y discípulo debe de haber amor. Si no hay amor, si no hay comprensión, si no hay tolerancia, si no hay paz, si no hay armonía, no podemos decir que somos discípulos de Jesucristo. Jesucristo está diciendo claramente: es característica de mis discípulos que se amen. Es decir, que el amor de Dios está en nuestros corazones, porque Cristo está viviendo en nosotros, porque cada día Dios tiene la fe de que podemos parecernos, cada día de nuestra vida, parecernos a nuestro Maestro. Un discípulo de Jesús debe de aprender a poner en práctica el conocimiento bíblico. No simplemente saberlo, conocer de la Biblia, sino ponerlo en práctica, ayudar a la persona a que ponga en práctica lo de la Biblia en su relación diaria que tiene con Dios y con los demás, evitando caer en el hábito de solamente adquirir conocimiento bíblico. Si solamente a una persona le enseñamos conocimiento bíblico, pero no le animamos, no le exhortamos a que lo ponga en práctica, a que sea un imitador de Jesucristo, pues no será un discipulado de una manera correcta y apropiada. Estaremos solamente dando conocimiento teórico. Si yo tuviera todo el conocimiento de medicina y fuera un doctor en conocimiento de medicina que supiera curar todas las enfermedades, pero no curo a nadie, ¿de qué me serviría? ¿De qué me serviría todo ese conocimiento? Y que fuera eminencia y que me hubieran dado honores en la universidad, en la escuela de medicina, y todo el mundo me reconociera que soy un genio como doctor, pero no lo pongo en práctica, no ayudo a nadie. ¿De qué me sirve? De nada. Así también la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo valieron la vida de Él, y Él vino en persona para decir lo que Dios quería que nosotros supiéramos a través del Evangelio. Y si esas palabras anidan en nuestro corazón y las sabemos valorar, vamos a vivirlas. Quizás no conozcamos toda la Biblia, no conozcamos todos los evangelios, pero lo que vamos conociendo, lo vamos viviendo, lo vamos aplicando. Entonces esas palabras de Cristo no fueron palabras al aire, sino fueron palabras que llegan a nuestro corazón. Y es la palabra la que va transformándonos y va haciendo que nosotros, si va transformando nuestra vida, quiere decir que vamos caminando siguiendo a nuestro maestro, a nuestro rabino. Vamos siguiéndolo porque la palabra está transformando nuestra vida. Cada vez nos parecemos más a aquel a quien vamos siguiendo como discípulos. La meta en la vida de un cristiano discípulo de Jesús será la de vivir como Jesús vivió en esta tierra.
¿Podremos hacerlo solos? ¿O necesitamos el poder del Espíritu Santo que haga realidad? Porque nos pone Dios todo lo necesario para que sea una realidad en nuestra vida, que vivamos y seamos como nuestro Maestro. Es la meta de un discípulo, llegar a ser, actuar, pensar como su Maestro. Ese es un discípulo. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo que hará realidad, llegar a ser como Jesús, como lo decía el video, estar cubiertos del polvo de nuestro rabino. Es decir, que vamos siguiéndolo muy cerca de Él. No importa que nos llene el polvo del que Él va caminando, pero vamos siguiendo sus huellas. Características, resumiendo, de un discípulo de Jesús, de un discipulador también, de aquel que quiere ayudar a una persona, no simplemente dar conocimiento. Eso sería mínimo y no llegaría la persona a convertirse en un discípulo verdadero de Jesucristo. Propósito de por vida. Un discípulo debe de tener como propósito, y debe de ser nuestro propósito de toda la vida, seguir a Jesucristo, ser unos discípulos, ser imitadores de Él, imitarlo en todo lo que conocemos acerca de Jesucristo. Tener en cuenta que estamos siendo criados como hijos espirituales, que no solamente necesitan enseñanza, consejo, exhortación, también necesitan ánimo, necesitan que una persona esté apoyándoles allí. Que un discípulo debe de tener una conducta ejemplar, que dé ejemplo de que realmente va siguiendo a su maestro, que propiamente reconforte con afecto. El discípulo necesita a veces conocimiento, pero también necesita afecto. Necesita que realmente nosotros le amemos. No sé si ustedes en la escuela llegaron a tener algún maestro así que sintieron que los quería y los amaba. O también llegaron a sentir un maestro que sentía que ustedes llegaron a sentir que los repudiaba y que le caían mal y que digamos les tenía en la lista negra. Yo creo que más de algunos, ¿verdad?, llegamos a sentir eso. Pero qué agradable cuando un maestro nos enseña y además de la enseñanza sentimos su amor, su cariño, su interés que tiene por nosotros. Eso es lo que hizo Jesucristo con sus apóstoles, su interés, a pesar de las fallas que tenía. Él confió que Pedro podría ser un buen discípulo. Sí. ¿Y falló Pedro? Sí, falló Pedro una y otra vez, y Cristo le exhortaba y le reprendía, pero siguió Pedro. ¿Y llegaría Pedro a llegar a ser como Jesús? Cuando recibe del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vemos a un Pedro diferente, a un Pedro lleno de valor, a un Pedro que no le da miedo confesar que él también es un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Así que a veces necesitamos reconfortar con afecto, cariño, que la persona sienta nuestro aprecio, que nosotros vivamos la palabra de Dios. Lo que conocemos de las enseñanzas de Cristo, vivirlo diariamente en nuestra vida cotidiana, compartirlo con otras personas que a veces se ven en problemas por falta de ese conocimiento de la palabra. Tener una comunión personal con Jesús, reconocer que en realidad, como los apóstoles, no somos lo mejor de lo mejor de lo mejor, sino somos quizás, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 25 en adelante, ¿verdad? Dios ha escogido lo más vil de este mundo, lo desechable, aquello que no tiene renombre, aquello que quizás nunca va a aparecer en la historia. Estoy seguro que su nombre y el mío nunca va a aparecer en los libros de historia en el futuro. Nunca va a aparecer. Pero quizás el que mata miles de personas, su nombre va a aparecer en la historia, va a ser famoso, como cierta persona que se está haciendo famoso últimamente. Entonces, reconocer que en realidad
No somos merecedores de que Dios nos haya llamado a ser discípulos, pero Él tiene fe y confianza en que usted lo va a lograr y yo lo voy a lograr. Si no, en realidad Dios estaría desconfiando de su plan maravilloso que tiene para con todos nosotros. Así que es necesario reconocer la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que por el amor y misericordia y como un regalo inmerecido, Él nos está haciendo un llamamiento a seguir a Jesús y conocer a Dios a través de Jesucristo. Permanecer siempre unidos a Cristo. Y permanecer unidos a Cristo significa que también exista el amor de Dios. Que la verdad del Evangelio no vaya sola, que vaya acompañada siempre del amor de Dios. De compartir nuestra vida con otra persona, de ayudar a otra persona. Hermanos, la pregunta de reflexión de hoy, y los dejo con esta pregunta: ¿somos discípulos de Jesús? ¿Tenemos la fe de que Dios tiene fe en que usted va a llegar a ser como Jesús? Por eso nos llamó. Por eso nos abrió el entendimiento. Por eso nos dejó el Evangelio. Por eso nos dejó en una iglesia donde hay todo lo necesario para nosotros crecer dentro de esa madre iglesia, desarrollarnos, convertirnos en unos verdaderos discípulos, que lleguemos a ser imitadores de Jesucristo. La meta de un discípulo es realmente ser como nuestro maestro, ser como nuestro rabino. Y nuestro rabino es Jesucristo. Y si Dios nos ha llamado y nos ha dado entendimiento, nos ha abierto el corazón, es que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros y es un llamamiento de parte de Dios para decir, y Dios nos dice: tú puedes llegar a ser como yo. Tengo la fe, porque te conozco, porque puedes hacerlo, y te voy a dar de mi poder, de mi ayuda, y vas a convertirte en un verdadero discípulo para la gloria de Dios. Terminemos haciendo una oración. Padre Santo y bueno, te damos muchas gracias por permitirnos conocer que ser un discípulo verdadero de Jesucristo es verdaderamente un honor, que nosotros, Señor, no merecemos ese llamamiento, como no lo merecieron, Señor, los apóstoles. Pero sin embargo, Señor, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra vida pasada, a pesar de que en realidad quizás muchos de nosotros no te buscamos hasta que un día, Señor, tú pusiste el deseo de ir hacia ti, el deseo de seguirte, y hemos recibido tu llamamiento. Permite, Padre Santo, que nosotros cada día nos parezcamos más a ti, que cada día hablemos llenos de amor, estemos llenos de paz, estemos llenos de tolerancia hacia otros seres humanos, así como tú estuviste y tuviste tolerancia hacia tantas personas en esta tierra, y tienes todavía tolerancia, Señor, ante toda la ignorancia y ante todas las personas que vuelven su espalda hacia ti. Señor, permite que también en nosotros haya esa tolerancia, haya esa paciencia, haya esa paz en nuestro corazón, que siempre esté el gozo de saber que somos tus discípulos, y el más grande gozo y privilegio saber que tú tienes fe en que nosotros somos una realidad para ti, de convertirnos y ser verdaderos discípulos e imitadores tuyos. Gracias, Padre, porque tienes fe en nosotros, porque confías en nosotros, a pesar, Señor, de que nosotros tenemos naturaleza humana, pero sabemos que con tu ayuda, con el poder de tu Espíritu Santo, es una realidad en nuestra vida, que nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús durante toda nuestra vida, hasta el último día, Señor, que tú nos tengas de vivir en esta tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que nos animas, que nos exhortas, que nos alienta a través de tu palabra, porque sabemos que no son las palabras de un humano, sino es tu palabra la que llega a nuestro corazón, a nuestra mente, para verdaderamente tener esa fe grande que tú tienes en nosotros, saber, Señor,
que será una realidad tu plan de que podamos ser y llegar a ser imitadores de Jesucristo, así como lo fue Pablo, como lo fue Timoteo. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en ese proceso y permite que ninguno de nosotros nos desanimemos hasta llegar a la meta, porque tú, Señor, sabes y tienes el poder para hacernos llegar a esa meta y a ese plan maravilloso que tú tienes de poder convertirnos en unos verdaderos imitadores de nuestro Maestro Divino Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por tu ayuda, por tu poder, con el cual, Señor, será una realidad que nosotros lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.